Quiero compartir con ustedes una meditación de un salmo, el Salmo 37. No lo vamos a leer todo, pero sí quiero leer algunos versículos en este día. Me parece que este es el mes o el año de los salmos. Y el Señor nos está hablando mucho acerca de lo que dicen los salmos. Comienza dando un consejo, ¿no?, el rey David, pero en realidad es el Espíritu Santo, ¿no?, que le va guiando. Es como si Dios mismo estaría hablando a través del rey David que escribió esto. Salmo de David. Y el salmo se titula El camino de los malos. Antes de leer esto, quiero entrar un poquito en el tema de que a veces uno ve maldad en el mundo y dice, ¿por qué tanta maldad? Y muchas veces nos enojamos por las personas que hacen maldad o por las injusticias. Nos enojamos y protestamos también le reclamamos al Señor por esas cosas que suceden injustas en el mundo o en nuestro país o en nuestra provincia. A veces nos enojamos con los gobernantes o con las personas que están en autoridad. Y también nos enojamos con aquellos que sabemos que hacen mal, que hacen maldades y prosperan. Y uno dice, ¿cómo puede ser que Dios no haga algo, ¿no?, para combatir a toda esta gente mala, y cómo ellos pueden prosperar y uno que hace el bien a veces tiene necesidad? Y de esto habla el Salmo, y voy a hacer referencia al versículo 7 en realidad, pero vamos a leer también el verso 1 hasta el 7. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Verso 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades. Podríamos seguir leyendo, ¿no? Dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y sigue hablando, ¿no?, muchas cosas muy, muy interesantes acerca de la maldad. El tema de la maldad, del bien y del mal es un tema muy interesante. Pero aquí nos habla el salmista de algunas cosas que nosotros debemos hacer en base a que nuestra confianza no está ni en nosotros ni en las demás personas, sino nuestra confianza está en el Señor. Amén. Está en el Señor. Y yo quería referirme a este salmo especialmente al verso 7, que dice, vamos a leer el verso 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esto de guardar silencio es algo que nos cuesta un poco a todos, creo. No sé si a usted le cuesta. Especialmente cuando nosotros oramos al Señor. Bueno, ¿cómo es nuestra oración? ¿Cómo ora usted cuando ora a Dios? Empezamos dando gracias por el día, gracias por esto, por lo otro.
Y es como inevitable, casi siempre, empezar a pedirle cosas al Señor, ¿no? Señor, te pido por esto, te pido por aquello, te pido por mi tía, por mi abuelo, por mi hermana, por mí, por mi trabajo, te pido, y te pido, y te pido. ¿Y cuántas veces Dios quiere hablarnos a nosotros en el silencio, pero no podemos escuchar porque estamos hablando nosotros de nuestras necesidades? Estamos diciéndole al Señor, y lo cual no es malo decirle al Señor las necesidades que tenemos, pero aquí nos enseña algo muy importante el salmista, y es el hecho de guardar silencio ante el Señor. ¿Para qué deberíamos guardar silencio? Bueno, para que Él nos hable también, porque Él puede hablar a nuestra mente, a nuestro corazón. A veces yo durante el día estoy trabajando, haciendo trabajos prácticos. Ayer, por ejemplo, estaba cortando el pasto y entonces tenía mis auriculares y escuchaba la música. Me gusta escuchar la música con letra que tiene realmente contenido espiritual, porque me hace mucho bien. Yo voy escuchando de qué dicen las canciones y si la melodía es linda y la voz es buena, con mucho más gusto de poder escucharlas, pero me fijo mucho en las letras de las canciones. Y quizás esté trabajando en silencio, pero escuchando, ¿no?, lo que dice. Y las canciones que son buenas son aquellas que hablan acerca de la palabra de Dios, de lo que Dios dice, de lo que Dios espera de nosotros. Y como dice el salmista también, cómo debemos confiar en el Señor. Porque muchas veces como seres humanos dejamos de confiar en el Señor. Pensamos que, bueno, el Señor ya se olvidó de nosotros. El Señor o no me tiene en cuenta, o no soy importante para Él. Y todo lo contrario, usted es importante para Dios, cada uno de ustedes. ¿Sí? Cada uno de ustedes debe pensar, sería bueno que usted se diga a sí mismo, a su alma, dígale, yo soy importante para Dios. ¿Sí? ¿Se anima a decirlo? A ver, yo soy importante para Dios. A Dios le importo mucho. Dios me ama. Él quiere lo mejor para mí, así como un padre desea lo mejor para sus hijos. Y debemos mentalizarnos de eso, que Dios realmente nos ama mucho y que Él espera de nosotros nuestra devoción, también nuestras oraciones, nuestra alabanza, pero también nuestro silencio. Escuchar lo que Él tiene que decirnos. Es algo que a veces nos cuesta hacer. Pero el salmista dice, guarda silencio. Martín Lutero, el reformador, todos conocemos, ¿no?, la historia de dónde sale el protestantismo, ¿no? Martín Lutero fue uno de los que promovió, después siguieron otros, pero él hizo un hito en la historia del cristianismo al presentar sus tesis, ¿no?, en la Iglesia Católica y, bueno, enfrentarse a algunas doctrinas que estaban quizás equivocadas en ese tiempo, que no se ajustaban a la palabra del Señor. Y de ahí nace, ¿no?, el protestantismo, justamente protestar contra la injusticia o contra el error, contra la mentira. Y entonces él, en su versión, la traducción de Lutero, dice acerca del Salmo 37, o él traduce así el Salmo 37, verso 7, estad callado ante Dios y deja que Él te moldee. ¿Cuánto necesitamos eso de que Dios nos moldee a nosotros? Que podamos dejar de escuchar tanto nuestras voces, las voces del mundo, nuestra propia voz, la voz de nuestra necesidad, la voz de lo que queremos para nosotros, quizás del éxito que queremos alcanzar, quizás los planes que tenemos, todo lo que nosotros deseamos en la vida. Está bueno decírselo al Señor y además el Señor lo conoce antes que se lo digamos, porque Él conoce todas las cosas. Pero qué bueno es poder también preguntarle a Él, Señor, ¿y qué tienes tú para decirme a mí? Y para eso es como cuando uno habla con una persona
Uno no puede hablar al mismo tiempo que la otra persona está hablando, porque ninguno de los dos nos vamos a escuchar. A veces pasa eso, que alguien nos habla y nosotros empezamos a hablar encima, o otro habla al lado y no se entiende. Y lo mismo creo que pasa con la oración. Si queremos que Dios nos hable, debemos aprender a hacer silencio, estar callado y escuchar lo que Dios tenga que decirnos. Creo que es algo muy importante. Así que dice, guarda silencio. El valor del silencio. A veces somos lentos, ¿no?, para aprender el valor del silencio. Es una de las cosas más difíciles que nos cuesta aprender, porque vivimos en el fragor de este siglo XXI, con tantas cosas que hay que hacer, que hay que lograr, y como que no tenemos tiempo, ¿no?, de decir todo lo que queremos decir, y entonces tampoco, mucho menos, tenemos tiempo de escuchar. Así también es muy importante escuchar a las personas que están cerca nuestro, porque a veces no escuchamos tampoco al otro, a la esposa, a los hijos. Escucharnos entre nosotros es muy importante. Queremos hablar y decir todo lo que nosotros queremos decir, lo cual me parece bien, pero qué importante es poder escuchar. Ustedes saben que la mejor manera de ayudar a alguien, eso aprendemos en las terapias de grupo. Hemos trabajado algunos años con personas con conflicto. Bueno, una de las mejores maneras de ayudar a alguien es escuchando a la persona. Y no dándole directivas, sino escuchando. Primeramente escuchando. Porque ¿cómo vamos a saber qué es lo que le pasa a alguien si no lo escuchamos? Debemos escuchar. Y muchas veces las personas no quieren hablar tampoco. No quieren decir lo que les pasa. Están como encerradas, ¿no?, en un caparazón, lo que se llama el ostracismo, ¿no?, que uno se encierra y dice, no, yo no quiero contar mis cosas, y menos mis cosas íntimas, porque no confío en nadie. Porque después me van a decir esto, me van a acusar, me van a exponer delante de los demás. Y no, mucha gente tiene miedo de contar sus cosas a otros, y a veces con justa razón. Por eso el escuchar es una de las prácticas o virtudes, diría yo, muy importantes en una persona. Qué lindo es poder escuchar a alguien cuando te habla y no apresurarse a hablar uno, ¿no?, sino escuchar primero. Y ya habrá momento para decir algunas palabras quizás. Así que, no sé cuánto voy. Es muy importante el valor entonces del silencio. El valor del silencio es esta es una de las razones por las que muchos se enferman también físicamente, y también es la razón por la que haya tan poca adoración a veces, porque bueno, siempre estamos escuchando nuestras propias voces, pero no la voz del Señor. En la naturaleza también es importante el silencio. Tenemos el ejemplo, ¿no?, del mundo natural. En las estaciones, por ejemplo, de invierno, es como que todo se silencia. Las hojas caen, ya no hay tantos, quizás, animalitos, no se ve esa fuerza de la naturaleza, y es como que la naturaleza en un momento hace silencio. Pero hace silencio para después expresar todo su vigor, toda su fortaleza en la primavera. A los que han estado en países nórdicos, creo que eso también debe suceder en el sur, en Argentina, ¿no? Pero en países donde los inviernos son largos, como Suecia, yo puedo decir de Suecia porque he estado ahí. Parece que todo se muere en el invierno, parece que los árboles ya están muertos, sin vida, y son como 8 meses de invierno. Y de repente, cuando viene la primavera, en mayo, junio, al revés que nosotros, porque ellos están en el otro hemisferio, ¿no?, es como una explosión de verde, de colores. Es tan hermoso ver eso, cómo la naturaleza deja de hacer silencio y como que estalla, ¿no?, en toda su magnitud y su esplendor, porque se ven las flores que salen por todos lados, los tulipanes, la gente también planta flores que están bajo la nieve, uno no las ve en la tierra, pero de repente de la nieve sale un tulipán, así una flor, un lirio, o distintos
tipos de flores que crecen en esos ambientes, en esos climas, y es muy, muy interesante ver eso. Es realmente como un espectáculo, porque en pocos días, en una semana, de estar todo así muerto, de repente pasó una semana y ¡boom!, todo así floreció y empezaron a salir las hojas de los árboles, y los pajaritos y todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Así que estas estaciones silenciosas de la vida no son inoperantes. No es que la naturaleza se murió, que no pasa nada, sino que está trabajando. Aún que esté en silencio, la naturaleza está procesando, está juntando fuerzas, está juntando su alimento para cuando llegue el momento, bueno, dar su salto de esplendor. Y lo mismo pasa también con nosotros, con la gracia de Dios. Las cosas más grandes de nuestra vida, los logros más notorios de nuestra vida, vienen a través de esas horas de espera en el Señor, de esas horas de silencio en la presencia del Señor, esperando que Él nos hable, buscando su presencia. Cuando aprendemos a que nuestra alma, nuestros pensamientos y sentimientos estén callados delante del Señor, mientras Él nos conforta y moldea también, nos moldea a nosotros ¿para qué? Para futuras actividades. Quizás nos está preparando para algo mucho más grande que Él quiere hacer con nosotros, pero es necesario ese tiempo de silencio, ese tiempo a veces de prueba. También podemos llamarle ese tiempo de desierto que pasamos en nuestras vidas. Pasamos a veces por momentos muy difíciles, que no sabemos dónde ir, a quién ir, y ahí nos acordamos de Dios. Y en esa búsqueda de Dios entendemos que de Él solamente viene la fuerza y la bendición, y eso es lo que nos fortalece para poder salir adelante. Así que Él va moldeando nuestras vidas, Él nos conforma, nos moldea para estas futuras actividades y los años fructíferos que Él nos dará en nuestra vida. Pero todo comienza en esa relación quizás silenciosa con Dios, el escuchar. Y bueno, uno dice, pero dice que haga silencio. Haz silencio, dice, ¿no? El Salmo. No sé si ustedes recuerdan cómo dice, guarda silencio ante Jehová, ante el Señor. ¿Para qué? Bueno, porque Él necesita trabajar con nosotros. ¿Y silencio de qué? Bueno, nosotros tenemos, como dije, muchas voces que tienen que ver más con nuestras necesidades, con nuestras peticiones. Silencio en cuanto a nuestras dudas y dificultades intelectuales, silencio tocante a nuestros propios planes e intenciones. Todos tenemos muchos planes, cosas que queremos hacer. Y también silencio en cuanto a nuestras quejas, porque también nos quejamos a veces ante Dios. Y Él conoce todo nuestro ser. Dice la Escritura que antes que nosotros le pidamos al Señor, antes que salga la palabra pronunciada de nuestra boca, Él ya la escuchó. Imagínense el poder y la sabiduría de Dios. Antes que nosotros le pidamos, Él ya está analizando esa petición y esa respuesta que Él nos va a dar. Cosas que son difíciles de comprender. Antes que nosotros, cada uno de ustedes comience a respirar, o antes que salga del vientre de su madre, porque todos estuvimos en un vientre alguna vez, Él ya nos conocía y ya sabía lo que íbamos a hacer y ya sabía las oportunidades que nos iba a dar para que lo busquemos, para que lo sigamos, para que lo reconozcamos, y sabía también las veces que le íbamos a dar la espalda y las veces que nos íbamos a enojar y íbamos a estar tristes y íbamos a renegar de todo. Él ya lo sabe, o ya lo sabía. Y Él sabe también lo que va a pasar en el futuro. Ahora uno puede decir, bueno, pero entonces ¿qué sentido tiene la vida si ya está todo programado? No. La vida, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero Él nos da libertad de elegir. Él desea que nosotros elijamos
estar con Él, seguirle a Él, buscar su presencia, buscar su dirección, buscar su bendición. Él desea con todo el corazón que nosotros hagamos eso. Pero nosotros tenemos la libertad de decidir si queremos hacerlo o no, porque para eso nos dio la libertad de elección. Si no, seríamos robots que siguen un plan ya trazado, pero Dios nos da libertad de elegir. Por eso esta palabra viene para que usted en esta mañana decida qué quiere hacer, qué quiere elegir. Y acuérdese que cuando ore al Señor, haga un momento también. No digo que no le pida, que no le ruegue, puede hacerlo porque el Señor también nos dice que hagamos eso, ¿no? Que sean conocidas, dice, nuestras peticiones delante del Señor con súplicas y con ruegos, pero también que conozcamos la importancia del silencio ante el Señor, de hacer silencio y de escuchar, a ver si puedo escuchar, ¿no?, la voz del Señor hablándome, quizás leyendo su palabra, quizás escuchando una canción, poder escuchar la voz del Señor. El silencio entonces es para eso. ¿Para qué es el silencio? Bueno, para oír su voz, justamente, para poder aprender su voluntad, para que nuestra mente sea impartido nuevos pensamientos acordes a la voluntad de Dios, para que nuestro carácter sea moldado a la voluntad de Dios. Amén. Así.